todo lo que uno pueda llegar a hacer o saber, al final del día, si no puedes compartirlo o transmitirlo, la realidad es que pues, es conocimiento que puede estar ahí vagando y generar castillos en el aire sin poder aterrizarlos, ¿no? Les agradezco mucho la invitación, la presentación, la realidad, y dentro de la verdad es que afortunadamente dentro de mi formación y dentro de las oportunidades en mi vida, una de ellas es ahorita justo fungir como subdirector en este Hospital General de la Ciudad de México. Que quisiera mencionar a propósito de la invitación y las palabras de afecto, que no sé si sepan, pero pues, el maestro Luis Antonio Ramírez es el director general del ISSSTE. Entonces, en alguna ocasión me ha tocado platicar con él y con algunos de sus grupos colegiados que le dan asesoría. Y justamente esto, ¿no? Decirle, a ver, yo soy un paisano, soy un chavo. La realidad, disculpen, creo que se cayó la señal un poquito. De alguna manera, platicando con el DG, justo le decía esto, ¿no? Que los paisanos muchas veces lo que buscamos es una oportunidad, ¿no? De poder demostrar los resultados. Y la realidad es que fui bien recibido en esta administración. Yo llevo en el ISSSTE casi desde el año 2007, 2006, desde que era estudiante y tal, ¿no? El internado, fui estudiante, internado, servicio social, me fui a la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, en la Sierra Gorda, me la pasé increíble, regreso, hago mi residencia médica, tuve la oportunidad de estar, una vez que terminé mi formación como ortopedista por la UNAM, pues tuve la oportunidad de estar en Barcelona con uno de los doctores que desde mi punto de vista también es increíble, el doctor Ramón Viladot, me recibió con los brazos abiertos allá en Barcelona en el club de Pito Villo, después tuve la formación de hombro y codo, justo con el doctor Valero, que era en ese momento el jefe del servicio de reconstrucción articular de hombro y codo, me dio la oportunidad de poder conocer a otros médicos del estado de Puebla, que fueron alumnos de él y que con ellos tomé el curso de cadera y rodilla, y que a su vez después me pudieron contactar con amigos en el estado de Guerrero y en el estado de Morelia para ir y apoyarlos en campañas de reemplazo protésico, y así va uno, digamos, caminando y todo. Entonces, pues de alguna manera creo que la vida te da oportunidades, te da señales, te puede marcar hacia dónde ir, hacia dónde no. Mi padre en paz descanse decía que las puertas puedes tocarlas y abrirlas, pero al final tú decides si pasas o no. Entonces yo agradezco esta puerta que toqué o que tocaron, y pues al abrirla pues yo decido entrar de manera muy convencido. Estoy bastante confiado en que seguramente de algo habrá de servir lo que por aquí sabemos y tal. Y pues de igual forma de regreso, lo que necesiten, en lo que ocupen, campañas protésicas, envío de pacientes aquí a la Ciudad de México, al Zaragoza, López Mateos, 1 de octubre, 20 de noviembre, Darío Fernández, José María Morelos, igual en la zona, en el estado en el ISTEP de Puebla, ¿no? Pachuca, en Guerrero, cualquier, en Acapulco, que es donde está el regional que pudiera yo ayudarlos y tal en alguna referencia, cuenten con ello. Yo creo que los paisanos estamos para ayudarnos, para tendernos la mano, y en verdad que a veces se puede hacer más desde una buena comunicación o desde una buena relación de amigos, de cuates, que a veces todo ese proceso, ¿no? Burocrático que dicen, no, mándame la referencia y tiene que ser en formato tal, y no, a ver, mándamelo por WhatsApp y yo le digo ahorita a mi cuate, el director o el adscrito que está ahí de operativo, que lo reciba, va de volada asistentes a dirección, oiga, viene un paciente tal lado, échemelo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta les puedo decir con toda la confianza que cualquier cosa que se les ofrezca también desde este lado, cuenten con ello. Tal vez los alcances no son a nivel estatal, pero insisto, creo que a veces uno cuando pues va a veces con cierta humildad, o dicen que la humildad cabe en cualquier puerta, ¿no? Entonces, pues bueno, al final del día creo que me ha servido, y son de estos principios de los que hablaba inicialmente, lo que nos permite poder llegar en algún momento a ocupar algún puesto, algún espacio público, y también entender que esto es de ida y vuelta, ¿no? No son, los puestos no son para siempre ni son eternos, ¿no? Entonces mi padre en paz descanse también decía que el trabajo es para hacer amigos, y yo digo, si se puede bien, pero pues si no, también no pasa nada, ¿no?
Entonces, pues bueno, muchas gracias por la presentación. Y si quieren, hoy quise hablar con relación a los tiempos que estamos viviendo con referencia a la pandemia, a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus 16, 19, el COVID-19. Y pues básicamente es de lo que quisiera platicarles, de rehabilitación, la terapia física en tiempos del COVID. Ya está compartida, doctor. Si gusta, yo le voy a apoyar, me va diciendo la siguiente para ir avanzando su presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Es una charla ligera, es una charla con la intención de poder aterrizar cuáles podrían ser las principales situaciones a las que nos enfrentemos y las que tendríamos que tener, digamos, como en la cabeza en la que vayamos, pues en lo que vamos regresando a esta nueva normalidad. Digo, ahorita creo que Oaxaca sigue en rojo, ¿no? Me parece el semáforo nacional. Aquí la Ciudad de México ya está en naranja, pero 3 estados ayer escuchaba que habían pasado a naranja y regresaron a rojo. Escuchaba a mi mamá decir, estos del gobierno nada más están jugando, si van para adelante o para atrás. Y creo que al final del día solo los que estamos en esta trinchera somos quienes entendemos, ¿no? A qué se deben, digamos, el paso adelante o uno para atrás o dos hacia adelante y uno para atrás. Ok, terapia física en tiempos de COVID-19. Si quiere la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Ok, como bien sabemos, actualmente la pandemia o esta emergencia sanitaria nos ha hecho recapacitar y nos ha hecho, digamos, de alguna forma maximizar nuestros protocolos de seguridad. Anteriormente yo recuerdo que antes de que estuviera esta emergencia sanitaria del COVID-19, muchas veces cuando atendíamos a pacientes con alguna enfermedad como hepatitis B, hepatitis C o personas contagiadas por el VIH, tomábamos, no siempre, pero en algunas ocasiones, medidas de seguridad como el uso de guantes, el uso de cubrebocas, el uso de escafandras, caretas, el traje tipo Tyvek o el overall no lo ocupábamos. Esta imagen que representa antes del COVID-19 era la forma en cómo tendíamos a dar la rehabilitación o tenemos la forma de dar la rehabilitación. Siempre es en su mayoría asistida. Siempre nosotros acompañamos al paciente al principio. Gracias. Y actualmente, como vemos, pues todo mundo usa guantes, todo mundo usa caretas, todo mundo usa cubrebocas, todo mundo usa batas, en su mayoría, digamos, cuando eres personal sanitario y estás expuesto a pacientes con esta enfermedad. Eh, sí me gustaría mencionar que en este hospital, el hospital en el que trabajo, que es el Hospital Fernando Quirós, a nivel nacional en el ISSSTE tenemos una de las tasas de infección de personal médico más bajas. Tenemos también un número de decesos bastante bajo. Sin embargo, sabemos que el sistema de salud a nivel nacional es un sistema híbrido. Me parece que es su internet del doctor, ¿verdad? Ahí. Ahí está.
Está en silencio su micro, doctor. Mil disculpas por el internet. Continúo, debe ser, sí, efectivamente, que pueda estar con la señal débil, aunque luego aparece cuando tienes una señal débil, el mismo Zoom te lo muestra, pero no lo ha presentado. Y la idea, digamos, de comentar esto de la tasa de infección, de contagio, de decesos, no es un tema de presunción, sino creo que va de la mano con las medidas de seguridad que pues digamos que cada personal a cargo, cada autoridad a cargo conlleva y, digamos, implementa dentro de sus unidades. La intención de mostrar esta lámina es entender que una vez que el coronavirus, la enfermedad por coronavirus COVID-19 se presenta, tenemos que reinventarnos y tendremos que entender, como bien dicen a veces, y no se escucha a veces grato y tal, pero tendremos que aprender a vivir con él, así como lo hicimos con el VIH, con los virus de la hepatitis B y C, y de alguna manera pues entender que la vida tiene que seguir y bueno, pues no hay más que entender bien cuál es el causal de infección, de contagio y controlarlo. La siguiente, por favor. Nosotros, como bien sabemos, tenemos dentro digamos, de la práctica clínica, la práctica institucional, ciertas normas que hay que cumplir. Por ejemplo, yo aquí quise mencionar la norma 056 con relación al uso de equipo personal de protección. Ahí establece, es una norma que está casi desde 1993, ha sufrido diferentes modificaciones en el 2003, en el 2005, pero la intención es poder establecer que ya existe una normativa y ya existe una reglamentación para el uso de la indumentaria cuando tenemos casos de contagio por una enfermedad, digamos, nueva, o cuando tenemos que manipular residuos biológicos infecciosos o que contaminen. Por ejemplo, está la norma 087, que pues, también forma parte de la Semarnat, que es la protección ambiental, salud ambiental, justo con estos residuos RPBI, como todos los conocemos, clasificación, especificaciones de manejo. Hay una guía, actualmente la guía de cumplimiento de esta norma. Eso también es muy importante conocerlo. Tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De hecho, la semana pasada tuvimos de oficinas centrales una supervisión en este hospital sobre, digamos, cómo aterrizamos y cómo llevamos a cabo el cumplimiento de estas leyes y estas normas. Está la norma 052, también de Semarnat, que establece las características y el procedimiento para la identificación de los listados de los residuos peligrosos. Y también está la norma 253 SSA1, que fue, digamos, dispuesta y emitida en el 2012 para la disposición y revisada en el 2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes terapéuticos. No sé si ustedes allá en sus unidades ocupen los derivados de sangre humana. Por ejemplo, ha estado mucho de moda los ortobiológicos y estos productos como el plasma rico en plaquetas, de recuento leucocitario bajo o alto, el famoso PRP. Hay también un procedimiento que se llama andamiaje con células de matriz mitocondrial. Digamos que hay una serie de productos hoy día que tienen que ver con, o que son derivados de la sangre humana o de componentes de la sangre humana. Entonces también existe esta norma para el manejo de... Hay terapeutas, sobre todo médicos del deporte, que llegan en unidades de rehabilitación. También, por ejemplo, cuando hay un paciente con alguna, pues no sé, secuela de un problema espástico, o no lo sé, alguna otra enfermedad, Guillain-Barré, que tienen alguna espasticidad como parte de su secuela, llegamos a ocupar una toxina que es la toxina botulínica. Entonces también todo este tipo digamos, de insumos o de productos tienen o se llevan a cabo alguna especie de clasificación y alguna, digamos, pues características muy particulares de su manejo, ¿no? Entonces es importante conocer la normativa vigente, la normativa que nos va a regir, que nos va a decir por dónde ir y cómo hacer las cosas. Insisto, esta pandemia, si bien nos va en el sentido categórico, no pesimista ni mucho menos, estaremos saliendo de ella en esta primera ola a mediados de septiembre, principios de octubre, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esto en mente porque pues yo no conozco economía o país o lugar
estado ni nada que aguante más de 2 o 3 meses parados, ¿no? Entonces, hay que seguir y hay que estar preparados para lo que estamos enfrentando y lo que estamos viviendo en el día a día. ¿Podemos la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, una vez que aterrizamos cuál es nuestra normativa y cuál es nuestra reglamentación o cuál es conforme al manejo del RPBI, tenemos que entender que el manejo de los residuos biológicos infecciosos, una vez que se clasifican, podemos definir el estado físico, cómo está envasado, el tipo de envase. Hay diferentes bolsas, diferentes recipientes, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, solo manejamos, para tener muy claro el concepto, amarillo y rojo, ¿no? Hay lugares como en el Cono Sur y en Europa, por ejemplo, utilizan diferente combinación de colores, hay azules, hay grises, etcétera, etcétera. Al final ves una diapositiva con estas diferentes bolsas, pero el manejo de residuos es toda la actividad administrativa y operacional, que esto es lo que quizás nos involucra a la mayoría de los que estamos aquí presentes, en la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y sobre todo la disposición final, ya sea intra o extra hospitalaria o intra o extra institucional, con la finalidad, bueno, de lograr un manejo adecuado, minimizando los riesgos para la salud de los trabajadores y la comunidad. Este concepto es muy importante entenderlo en un sentido estricto, porque muchas veces, y me ha tocado ver en la práctica diaria, cuando nosotros, por ejemplo, incluimos personal rotatorio, estudiantes, residentes, pasantes, desconocen todo esto. Y siempre es un problema para los que administran, por eso decía que la mayoría somos operacionales, pero también lo sabemos administradores, el escenario en el cual un paciente o un compañero, trabajador de intendencia o enfermero y tal, se puede, digamos, contaminar o contagiar con cualquiera de estos materiales, ¿no? Muchas veces lo más sencillo o lo más común es botar la jeringa y la aguja. Entonces, cuando llega la gente de intendencia o algún otro compañero y va a mover o va a ocupar algo dentro de la mesa donde tenemos el instrumental y todo, llegan a pincharse el dedo. Y esto pues genera, como administradores, pues el levantamiento de un acta, primero de los hechos, después tienes que ir y tramitar tu riesgo de trabajo, tienes que, no sé, generar incapacidades, si es que hubiera que generar incapacidades, y entras en un proceso que quizás es muy sencillo evitar, pero eso digamos que es lo fácil, ¿no? Lo complicado es, o lo complejo y lo difícil sería que este paciente con el que utilizamos esa jeringa tuviera alguna enfermedad, digamos VIH o virus de la hepatitis C, en este momento coronavirus, y tuviera una carga viral alta. Entonces, la consecuencia de estos actos irresponsables creo que es lo que al final del día, cuando uno está en un escenario jurídico, ¿no? En una demanda, en una denuncia, es lo que se califica y lo que se persigue, el acto médico o el acto sanitario, es decir, la acción de, no si lo hiciste bien intencionado o mal intencionado, si eres una buena o mala persona, sino el hecho de no seguir conforme a los estatutos y conforme a las reglas y normas, eso es lo que está penalizado. Entonces, no sé si escucharon el día de ayer en las noticias, el secretario de Salud de la OCA Vasos en el estado de Nuevo León, acababa de poner a disposición entre 5 y 10 años, me parece, a todo aquel que pusiera en riesgo, digamos, la seguridad social al saberse enfermo de COVID y que intencionalmente contagiara. Digo, yo sé que el dolo quizás a veces, o la intencionalidad dentro de un escenario clínico médico, pudiera ser en algunas ocasiones difícil de poder esclarecer o poder aterrizar. Sin embargo, las leyes tienen que ir cambiando y hoy día, al menos este estado es el primero que leo que con esto, con relación al COVID, lo manifiesta así. En su momento, cuando el VIH representó un problema de salud mundial, también hicieron, digamos, alguna reglamentación y a nivel sanitario internacional, todo aquel que supiera que estaba contagiado o infectado de VIH y tuviera, digamos, contacto sexual o contacto a través de algún procedimiento médico, quirúrgico en el que se involucraran
fluidos corporales y no avisaba o no se le hacía el protocolo preciso, pues también él incurría en un delito, ¿no? Entonces, creo que es importante saber sobre todo este manejo, e insisto, hay una guía de práctica clínica para el manejo de estos residuos, ¿no? Y para el cumplimiento de la norma oficial. Podemos poner, por favor, la siguiente, la norma 087. De hecho, en esta imagen de la derecha pueden verla. Y después les paso la guía, si quieren, la guía de práctica clínica de esta norma. Normalmente en la terapia física y rehabilitación nosotros ocupamos residuos casi siempre, insisto, en su mayoría sólidos, que se generan como parte de los procesos clínicos diarios, ¿no? Es decir, cuando nosotros realizamos la atención de pacientes, de usuarios o derechohabientes, o realizamos, como bien lo menciono, investigación médica, sobre todo si es de intervención, nosotros tenemos dentro de todos estos establecimientos, tales como hospitales, laboratorios, clínicas, postas, incluso consultorios, no necesariamente un área específica, sino hasta la consulta de seguimiento, nosotros podemos llegar a generar todo este tipo de residuos que estuvieron en contacto con la piel o con secreciones del paciente, tales como, por ejemplo, los guantes, las bandas, el taping, vendas, ¿no? Compresas, cubrebocas. Esto es algo muy interesante. La normativa, al menos para el IMSS y para el ISSSTE, con relación al, y bueno, obviamente la Secretaría de Salud del INSABI ahorita, para el manejo de cubrebocas, menciona que los cubrebocas N95 solo serán ocupados en aquellos procedimientos o aquella atención de pacientes en los que se produzcan aerosoles, es decir, en el que se puedan producir estas partículas, pues, pequeñísimas que pudieran atravesar un cubreboca simple o de triple capa. Y eso es algo que a veces nosotros como personal y nosotros como operativos no llegamos a entender y decimos, no, yo debo usar un cubrebocas N95, ¿no? Entonces, la guía de práctica clínica, la norma que les mencionaba al principio, la 056 y la 52 que hablan sobre los EPPs y todo eso, no menciona o no atribuye a, por ejemplo, una práctica como la de la terapia física y rehabilitación, el uso de cubrebocas N95. Tampoco así el uso del overall, este overall tipo Tyvek, que era el que llegamos a usar dentro de las áreas COVID, pero sí lo utilizan aquellos procedimientos que llegan a estar expuestos a la producción de aerosoles o aerolizantes, por ejemplo, una intubación endotraqueal, una endoscopía, una CEPRE, digamos, procedimientos muy particulares, ¿no? Entonces, sí es importante entender que si no tenemos prácticas propiamente de riesgo con exposición de aerosoles, quizás por normativa un cubrebocas N95, híjole, sería complicado tener acceso a él, sobre todo si no se justifica de alguna forma esto que en algún momento siempre es auditable para quienes somos ya administradores. Entonces, sí es importante conocer toda esta normativa y todos estos procesos y procedimientos, porque al final del día son elementos o sea, que próximamente, hablo de semanas o algunos días, con esta reapertura y esta nueva normalidad, tendremos que convivir sí o sí. Y me queda claro que hoy día un cubrebocas N95 que costaba 20, 15, 12 pesos, hoy día está en 200, 180. Hay unos que N95 que no son de uso sanitario, que pueden estar hasta en 53 pesos. Pero bueno, alguien puede decir, bueno, pues doctor, de 220 a 53, pues es mucho más barato. Sí, pero de 12 o de 14 a 53 es mucho más caro. Es decir, no tenemos que perder este bosque entre los árboles, ¿no? Y entender cuál pudiera ser nuestro escenario, hablando de ya julio, que es mañana, pasado mañana, o octubre, como les mencionaba, como les mencionaba, en relación al descenso que se espera de la primera ola. Ojo, dentro de las olas que nosotros vemos, no se refiere desde el punto de vista epidemiológico a los brotes o rebrotes. Con decir olas me refiero a 4 escenarios dentro de la pandemia, que es el que ahorita, por ejemplo, China, Corea del Norte y algunas partes de Rusia están ya en la 4ª ola, que es la rehabilitación. La primera ola es la fase de contagio y la fase aguda. Después, esta fase aguda, que pasa del contagio, es cuando tenemos ya los casos, digamos, hospitalarios, el cuadro grave, digamos, a nivel social de muchos pacientes hospitalizados, muchos pacientes enfermos. Después sigue, digamos, como la convalecencia, ¿no?
que es la rehabilitación pulmonar, respiratoria, y después viene la rehabilitación o el escenario de la salud mental, todo el estrago y todo a posteriori de lo que esta pandemia generó, que si el 50% del personal sanitario padece depresión, el 35% ansiedad, el 20% uno de cada 5 trastornos del sueño, es decir, todo eso viene en la cuarta ola. Entonces, es lo que están reportando ahorita los chinos, los coreanos, insisto, algunas partes de Rusia, porque ya lo están viviendo, esa cuarta ola. Entonces, depende mucho, cuando lleguemos a esa cuarta ola, depende mucho en tiempo y forma, la manera en cómo sobrellevamos, digamos, las primeras 3 fases o las primeras 3 olas de esta pandemia. Entonces, ojo, ¿no? Habrá mucha gente que pida, pues yo quiero un Tyvek, yo quiero una careta, yo quiero un N95, y no lo hace, digamos, y tampoco tendríamos que desestimar, pero no lo hace con mala fe, sino por el miedo, quizás la ignorancia desde mi punto de vista, pero bueno, al final del día, pues no todos somos iguales, ¿no? Y todos los seres humanos somos un manojo de emociones y podemos tener, insisto, todo esto, que es un trastorno, digamos, psicológico, psiquiátrico, y habría que saber también manejar esto, ¿no? Como administradores y como operativos, ¿no? Yo, por ejemplo, al entrar a operar, yo prefiero no usar un Tyvek, no un overall, pero si uso mi cubrebocas N95, por ejemplo, si no estoy en área COVID, pues uso un KN95, si de alguna manera voy a bajar y utilizo mis goggles, nada más. Es decir, uno también puede ser, digamos, predicar con un ejemplo, pero basado en esta, digamos, como en esta lectura de todos los procesos, tanto de normas, de leyes, de reglamentos nacionales o internacionales, y pues obviamente entendiendo también que como México, pues somos un país en una economía emergente, ¿no? Estamos como tercermundistas para muchos ojos, es decir, eso también es muy importante, ¿no? Que digamos que lo tengamos como en la cabeza al momento de reaperturar y al momento de manejar pacientes en nuestras unidades de rehabilitación. La que sigue, por favor, Tania. Ok. El 13 de octubre, por cierto, es el día del fisioterapeuta, ¿no? Ojalá ya que se reaperture todo, digamos, bien y en forma, podamos hacerlo, no como los tenistas, ¿no? No como Djokovic y todos estos cuates que están haciendo fiestas por allá, ¿no? Híjole, tenían ahí un espacio como de 30 metros cuadrados, 50 personas, ¿no? Entonces, el personal de salud, de terapia física y rehabilitación, siempre entendemos nuestro quehacer como arte y ciencia del tratamiento físico, sobre todo cuando va enfocado al dolor o a un padecimiento motriz, casi en su mayoría. Nosotros, cuando hablamos de ciencia y de arte, hablamos de un conjunto de técnicas que evidentemente hay procedimientos técnicos y procedimientos tecnológicos, perdón. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces, aunque parecieran ser sinónimos, son cosas diferentes, pero que pueden ir caminando de forma paralela. Nosotros aplicamos todo este tipo de procesos, de procedimientos, de técnicas, de tecnologías, como agentes físicos que curan, previenen, recuperan y sobre todo readaptan y reincorporan a los pacientes que son susceptibles de una incapacidad o que no están dispuestos o aptos para recibir un tratamiento físico. Es decir, todos aquellos que tienen una discapacidad, y desde mi punto de vista, todos aquellos que tienen alguna lesión física o alguna incapacidad para realizar algo, deberíamos ser tratados como deportistas de alto rendimiento. El año pasado aperturé aquí en este hospital el curso de alta especialidad en cirugía articular artroscopía. Está avalado por la Universidad La Salle, nos dio, digamos, el visto bueno el ISSSTE a nivel nacional, en oficinas centrales, la doctora Dylan, y tuve la oportunidad de tener un amigo también durante la universidad que es médico del deporte en la CONADE, estuvo en el Comité Paralímpico y actualmente está en el CENAR. Y entonces parte de la rotación de mis fellows o de los doctores que están a mi cargo dentro de la formación de esta alta especialidad es rotar a un Centro Nacional de Alto Rendimiento, o el CENAR, no es un centro, es Centro Nacional de Alto Rendimiento aquí en la Ciudad de México,
porque tienen que entender que lo que van a ver ahí no lo van a ver en ningún otro lugar. Y yo sí, desde mi punto de vista, quiero que ellos se lleven esta idea de poder tratar a cualquier paciente, así sea de 20, de 30, de 80 años, como si fuera un atleta de alto rendimiento, porque quiero ver que alguno de nosotros, al tener una lesión en la pierna, o sea, no dependamos de eso. Por ejemplo, alguien puede decir, pues sí, doctor, pues yo me voy en muletas y me voy o me llevan en una silla de ruedas a mi trabajo. Sí, pero no vas a poder realizar lo que antes hacías, bajar, supervisar, ir a hacer esto, ir a hacer aquello. Entonces, desde un punto de vista un poquito más pragmático, sí dependemos, ¿no? De nuestras piernas, de nuestros brazos, de nuestras manos, de nuestros dedos. Entonces, la intención de poder entender esto como algo de arte, muchas veces decimos que somos artistas y artesanos, ¿no? Porque muchas veces tenemos que reinventarnos. No siempre tenemos estos, digamos, esta es la tecnología a la mano y tenemos que hacer uso de lo que tengamos, ¿no? Es decir, me acuerdo que en la secundaria, fue una secundaria técnica, la 151, pues el hecho de no tener gas en muchos lugares y tal, nos llevó a hacer en el taller una especie como de calentador en un tabique, le pusimos una resistencia, lo conectabas y calentaba el agua en una cubeta, un tambo, ¿no? Entonces, pues bueno, parecía muy buena la idea, ¿no? Y de repente llegas aquí a México y lo venden aquí en la calle de por Donceles o esta de donde venden ayuntamiento, donde venden muchas cosas eléctricas, ¿no? Pero bueno, en su momento, 1990 y tantos, pues parecía innovador el tema, ¿no? Allí en la secundaria técnica de Ciudad Ixtepec. Y como esas ideas, por ejemplo, habrá muchas, pero no necesariamente es lo mejor, ¿no? O no necesariamente sea lo que hoy 2020 tendríamos que ocupar. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos que hacer muchas veces lo que tenemos, más bien tenemos que hacer lo que debemos con lo que tenemos. La siguiente diapositiva, por favor, Tania, gracias. Es una imagen donde están, por ejemplo, con un electroestimulador y el taping. Hay muchos médicos que con el taping no, pues simplemente piensan que solo es ponerle banditas de colores a las personas, pero hay muchas publicaciones que hablan sobre los beneficios que tenemos con el uso del taping, sobre todo en hombro y en tobillo, creo que es lo donde más ha demostrado tener una utilidad. Eh, Algo muy importante que debemos entender es que todo personal que labora en los servicios de terapia física y rehabilitación debe usar sí o sí la pijama quirúrgica de trabajo. Muchas veces traen la identificación del lugar en el cual trabajamos. Desde mi punto de vista, sí tiene que ser un uniforme quirúrgico, digamos, una pijama quirúrgica homogenizada, porque es muy importante para el paciente o el derechohabiente identificarnos como parte, digamos, de un equipo. El tener un color, un uniforme, un escudo o tener algo propio nos da identidad. Y muchas veces lo que he observado con el personal que labora como personal operativo es que si no llega a tener esto, pues no se siente parte de, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? O sea, mi mamá siempre ha dicho que los hijos y en general los seres humanos somos como los dedos de la mano, ¿no? Diferentes, todos y cada uno de ellos, pero todos pertenecen a cada uno. O sea, todos son mis dedos, pero son diferentes. Es decir, no necesariamente el hecho de estar ahí, cobrar un salario, tener un sueldo y tal, lo hace sentirse parte de. Entonces, desde mi punto de vista, esto forma parte fundamental, digamos, primero, de la indumentaria y de los códigos de vestimenta. Segundo paso, este tipo de prendas o este tipo de vestimenta siempre se deben enviar a la lavandería para que sean sometidas a un proceso de desinfección, sobre todo cuando estuviste en contacto, como las imágenes muestran, con pacientes que pueden tener diferentes, digamos, lesiones dérmicas. No se diga ahora en tiempos de COVID que todo lo que antes veíamos, la onicomicosis, las micosis cutáneas, psoriasis, alguna dermatosis, etcétera, eh, hay algunos estudios que han reportado que hay un bajo recuento de viral en la piel que se descama. Sin embargo, yo no le veo el problema, digamos, a la piel porque es una carga viral baja, tal vez no es suficiente como para que una prueba PCR genere, digamos, se genere reactiva, ni para que tenga síntomas, ¿no? No tengas tanta sintomatología. Pero si la persona que viene no usa cubrebocas, tapabocas, no usa careta, yo veía ayer a los senadores del PAN creo que sí era del PAN nada más, usaban la careta,
y ya con eso obviaban el uso del cubrebocas, pues la verdad es que no. O sea, una cosa es usar, digamos, la careta, pero no necesariamente eso previene el contagio, porque las gotas de flúor pueden llegar a esparcirse hasta 1,20 m, ¿no? Digo, no es demasiado como otros virus que son menos pesados, pero la realidad es que el problema no es qué tan lejos se esparce, sino que dura mucho sobre las superficies a las que llega a estar en contacto. Entonces, si llegamos a tener, digamos, gotas de flúor, saliva, dentro o, digamos en nuestra piel y el personal hace contacto al estar manipulando al paciente, pues la ropa, cuando te apoyas al paciente o cuando estás realizando movimientos pasivos, isocinesia, etcétera, pues evidentemente puedes contaminarte, ¿no? Entonces, estas tienen que ser, digamos, desinfectadas antes de ser lavadas de forma normal. Dos, normalmente, pues lo que decíamos, ¿no? Los terapeutas o las personas que estamos abajo atendiendo pacientes, casi siempre llegan con patologías y casi siempre, desde mi punto de vista ortopédico, son extremos de la vida. O son pacientes muy, muy longevos, ancianos, o son pacientes muy pequeños. El menor porcentaje es de gente entre 25, 30 y 45, 50 años. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que llegan fracturados a un hospital general o a cualquier centro de rehabilitación son pacientes que o sufrieron una fractura de cadera, adultos mayores, o tienen un problema, más sobre todo, por ejemplo, el CRI, el CRE allá en Oaxaca, pues deben ser pacientes con pediátricos o infantiles, adolescentes, con alguna enfermedad y secuela de la misma, ¿no? PCI, alguna enfermedad cerebelosa, es decir, casi siempre son extremos de la vida y eso es lo importante, digamos, de tener que sanitizar o que desinfectar previamente nuestros uniformes, nuestras pijamas quirúrgicas o nuestra indumentaria con la que nosotros vayamos a recibir o atender pacientes. La siguiente diapositiva, por favor, Tania. Actualmente para el uso del manejo de pacientes con COVID, nosotros utilizamos guantes de nitrilo y anteriormente usábamos guantes de látex, ¿no? De manera casi indiscriminada para realizar procedimientos invasivos o no invasivos, ¿no? Pero actualmente el uso de guantes es obligatorio para todo procedimiento que implique contacto con piel, aunque no esté, digamos, no intacta, o sea, lesión, sin lesión o con lesión, cuando tengamos contacto con sangre o con otro fluido corporal, entendiendo que la transmisión de estos virus es a través, digamos, del contacto con nuestras mucosas. Por eso lo principal que tenemos que proteger es alguna herida, por ejemplo, alguna herida como la que tengo aquí en el pulgar, ¿no? Alguna lesión o digamos alguna, pues no sé, cuando nosotros nos afeitamos, por ejemplo, entonces no tendremos o no deberíamos escatimar ni obviar en este tipo de protecciones. Dos, siempre tenemos que usar los guantes o los gogles de sellado hermético. Aquí tengo unos, por ejemplo. Estos son los que llegamos a ocupar cuando bajamos al área COVID. No son los más, digamos, pro o super wow, pero funcionan para poder mantener aislada, digamos, las zonas por donde pudieran las gotas de flush, ¿no? Brincarse mi medio de protección primario. Aparte de esto, es importante siempre tener también el uso de careta en tiempos de COVID. Aquí en el hospital recibimos en alguna ocasión, a principios de abril, la donación de PISA, de la Fundación PISA, y nos regaló unas caretas y tal. Nos regalaron también algunas, la fundación del sindicato de los maestros, el CENTE, nos trajo como 1,500 caretas también. Es decir, sí tenemos que buscar las formas o digamos, tocar las puertas que se deban tocar para poder tener todas estas medidas de protección. No solo son los guantes de nitrilo, son los guantes de látex, ¿no? Es decir, abajo muestro un pequeño diagrama, un pequeño mapa de imágenes en donde muestra cómo se debe realizar el retiro del guante. Evidentemente, el lavado de manos ya es algo que por norma y regla tendría que ser algo perfectamente entendido y repasado y más que masticado y digerido en las unidades de atención, ya sea de rehabilitación, atención de consulta médica, atención quirúrgica. Es decir,
el proceso de lavado de manos es algo que ya tiene hoy día que estar más que superado, pero el uso de guantes y el cómo quitarnos los guantes no siempre es algo que tengamos como muy presente. Entonces, desde mi punto de vista, valdría la pena en este contexto hacer capacitaciones, hacer pequeñas evaluaciones, no de competencia ni de uno a uno, sino más bien para encontrar debilidades y fortalezas en nuestro personal a cargo y en uno, por supuesto, la autocrítica. Algo muy importante que evita el contagio, por ejemplo, del personal sanitario que está dentro de las áreas COVID, es la monitorización de la colocación, pero sobre todo del retiro del equipo personal de protección. Sabemos que más del 70% de pacientes o de compañeros que se contaminan o enferman se lleva a cabo justo al quitarse, ¿no?, el equipo personal de protección. Bueno, los guantes de látex no forman parte de la indumentaria actual que marca la norma con relación a la atención de pacientes COVID. Son guantes de nitrilo. Ojo, ¿eh? Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente. La que sigue, por favor, Tania. Con relación, bueno, yo creo que el uso de las mascarillas, el uso de los cubrebocas es, pues bueno, yo creo que el principal temor que muchas veces como personal, digamos, en el área de la salud, pues más nos muestra, digamos, temor y miedo si no llegamos a usar lo que consideramos, pues, es el medio a protegernos, que son los cubrebocas N95, que son las dos imágenes. Pues creo que la marca 3M fue la que hoy día tuvo, ¿no?, ventas, abrió empresas por todos lados, y digo, más bien plantas y todo esto para la fabricación de mascarillas. Hace un par de meses, creo que fue a mediados finales de abril, justamente casi empezando, no, sí, ya a finales, ya llevamos un mes en la contingencia aquí en México, cuando 3M hace un publicado y comenta justo en relación a cubrebocas que habían sido falsificados o que no eran propios de 3M. Entonces ellos marcaban un código QR, una guía y tal, tú te metías a la página de 3M y validabas si el cubrebocas que tenías era o no el adecuado, era o no un cubrebocas certificado por 3M. Y la idea, digamos, en terapia física y rehabilitación es usarlos hoy día en todo momento, pero sobre todo cuando existe riesgo de, por ejemplo, salpicaduras, cuando el paciente viene con tos, con alguna expectoración. Aquí, por ejemplo, decíamos con pacientes con tuberculosis clínica diagnosticada, pero actualmente tiene que ser parte, por eso hablaba de la reinvención, tiene que ser parte sí o sí de cualquier procedimiento que involucre contacto y cruce de palabras, un diálogo, una comunicación con un paciente. Porque caras vemos y pruebas de COVID no conocemos. Y sabemos que las pruebas de COVID no se hacen en las instituciones públicas de manera indiscriminada. Todavía no forma parte del escrutinio como un panel viral o como, no sé, la prueba del perfil tiroideo para el paciente recién nacido. Es decir, todavía no forma parte de, que seguramente tiene que ser como las vacunas y tal, pero mientras no exista eso, y yo pensaría, aunque exista, tendremos que reinventar y retomar todos estos protocolos de bioseguridad durante la atención de pacientes. Por ejemplo, mostraba los cubrebocas triple capa. Desde el punto de vista estricto, un paciente o un personal, un terapeuta que está en una clínica de rehabilitación no tendría por qué ocupar un cubrebocas triple capa. Perdón, N95 o estos N100 que tienen sus filtros aquí. ¿Por qué? Porque no son, como decía, actividades o procedimientos aerolizantes que produzcan gotas de flush propiamente o partículas de aerosol. Las partículas de aerosol son las que los cubrebocas N95 o N100, por la dimensión de la partícula, son las que se tienen que filtrar. Obviamente un cubrebocas triple capa o capa simple, pues, o doble capa no te lo cubre, ¿no? Pero bueno, mientras no estemos haciendo una endoscopía durante la terapia, no tendríamos por qué ocupar un N95. Ojo, no significa que si lo ocupan esté mal, pero no es un insumo que se requiera en esa, digamos, en esa práctica particular. La que sigue, por favor, Tania.
Normalmente el uso de compresas húmedo-calientes, compresas frías o alguna terapia de texturas, la utilizamos con los pacientes antes, durante y después de los procedimientos de la rehabilitación. Casi siempre sabemos que las compresas húmedo-calientes son para poder, digamos, relajar y de alguna manera favorecer los ejercicios de estiramiento, la recuperación de rangos de movimiento, ¿no? Las compresas frías son por si generan un proceso inflamatorio y tal, pero hay pacientes a los que necesitamos, digamos, recuperar de alguna manera la propiocepción y para eso nos sirven este tipo de texturas. Entonces, siempre este tipo de compresas y este tipo de insumos también tienen que llevar un proceso de desinfección porque las reutilizamos casi siempre o se las pedimos al paciente y cada paciente que las traiga hay que comentarle eso, ¿no? Que si las va a volver a ocupar, aunque sea ellos mismos, que las desinfecten en un proceso sanitizante. Ya hay diferentes mezclas o hay diferentes productos, por ejemplo, de estos productos sanitizadores de cuarta generación que son para poder esparcirse en esos aerosoles. El que gusten hasta en cloro, como dicen ahí, ¿no? Pero digamos que tienen que pasar un proceso de sanitización o desinfección antes de ser lavado con la ropa, digamos, ordinaria, ya sea de nuestro personal o del paciente mismo. La diapositiva que sigue, por favor. Ok, no sé qué tan común sea el uso de electrodos carbonados o con adhesivos en su práctica diaria, pero, por ejemplo, las bandas terapéuticas, estos famosos, el taping, los electrodos adhesivos son los más comunes y sobre todo los cables para el electroestimulador pudieran ser, digamos, desechables, ¿no? Desde mi punto de vista tendría que ser así. Sin embargo, hay pues, instituciones o hay agrupaciones que por el tema de escasez y tal, pues tienen que reutilizarlos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena el poder buscar algún proceso de sanitización con vapores, muy probablemente, para poderlo llevar a cabo, digamos, la desinfección de este tipo de insumos. Digo, las bandas, el taping, pues una vez que tú las ocupas, pues las puedes botar, ¿no? Pero el tema de los electrodos, aunque cuando haces una licitación puede ser muy barato la unidad, no todo el mundo tiene acceso a eso. Lo digo ¿por qué? Porque, digamos, aquí en nuestra práctica clínica, por ejemplo, cuando hacemos terapia con electroestimulación, con los adhesivos, o cuando hacemos pruebas de esfuerzo o ecocardiogramas, nosotros normalmente tratamos de reutilizar una o dos veces y después ya lo botamos, ¿no? Pero ahora con el COVID, pues es más difícil poder lograrlo, ¿no? Hay formas también, pero es muy caro, por ejemplo, la esterilización en plasma. Pero bueno, los cartuchos de plasma te dan 4 ciclos y te cuestan alrededor de 5,000, 8,000 pesos cada cartucho. Entonces, puede llegar a ser no tan costeable estos procesos de sanitización o de esterilización. La que sigue, por favor. Ok, cuando nosotros ocupamos los materiales, generalmente son para protección del terapeuta, del personal sanitario que está en las unidades de rehabilitación y son de uso esencial para la correcta atención de los pacientes. Generalmente, todo material, por su uso excesivo, se desgasta y se tiene que depositar sí o sí en la bolsa de RPBI. Si estuvo en contacto con secreciones, pues va a determinada bolsa. Si es punzocortante, va a determinado bote. Si estuvo en contacto con piel y tal, va a determinado contenedor. Es decir, no hay que depositar todo, como decimos, no todo va, no, ni todo el dinero ni todo el amor, pero no poner todos los huevos en la misma canasta. Y es importante, como muestra, por ejemplo, la última imagen, es una imagen de un paciente con cierta inmunosupresión, pero tendría que ser sí o sí el actuar hoy día de casi la mayoría de nuestros centros de rehabilitación y nuestro personal. El uso de un cubrebocas, el uso quizás del gorrito y tal vez la pijama o la bata quirúrgica desechable, no necesariamente un overall tipo Tyvek. Yo sugeriría, aparte de los lentes o anteojos que trae esta enfermera, también utilizar los gogles, ¿no? Para evitar, digamos, el flujo o la careta, en dado caso. Esas son las cintas del taping. Y esta imagen donde está este cuate haciendo un masaje o
maniobras de relajación ya después de la terapia o está simplemente haciendo quiropraxia, pues no es lo que actualmente hacíamos y lo que no tendríamos que hacer, ¿no? Estar sin cubrebocas, estar sin guantes, estar sin gogles, sin un medio de protección, una barrera de protección. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ok, hasta aquí alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo va bien? ¿Me regreso a alguna diapositiva? Ok, seguimos. El manejo de los residuos en terapia física y rehabilitación. Ya veíamos que, por ejemplo, el personal que tenga que manejar todos estos residuos tiene que estar uniformado como muestra la imagen. Tiene que utilizar los guantes de nitrilo. Tiene que utilizar la mascarilla, es decir, el cubrebocas. Puede utilizar la careta. Debe utilizar estas camisetas, bueno, generalmente las batas quirúrgicas, hay pijamas y batas, ¿no? Entonces, la pijama quirúrgica desechable es la que viene con la manga corta. La bata quirúrgica es la que trae la manga larga. Incluso se puede llegar, cuando tenemos bolsas con mucho residuo, por ejemplo, húmedo, líquido, utilizar un mandil. El pantalón, generalmente el mismo uniforme quirúrgico. Si traes la pijama, es un pijamón. Si traes la bata quirúrgica, perdón, la pijama trae un pijamón, pero el pantalón es largo, es ancho, y utilizar sobre todo debajo de las botas. El manual de BP habla de doble bota. Entonces, debajo de la bota de plástico o de goma antiderrapante, tendríamos que usar botas quirúrgicas, ¿de acuerdo? Entonces, parte de esto es, digamos, porque al llevar el residuo al lugar, digamos, asignado, ya sea para que se queme, ya sea para que se deposite y venga, digamos, esta máquina o esta, no sé, al menos aquí en su mayoría hay una empresa subrogada que se lleva todo el material, por un lado lo punzocortante, por otro lo sólido, por otro lo líquido, ¿no? Que es como muchas dicen el centro de acopio. No se debe actualmente, y eso es muy importante, aplastar las bolsas. Casi siempre el personal de limpieza lo que hace es hacer la bolsa, la juntan y ¡puf!, la aplastan. Es un error porque eso justamente genera que se esparzan las pocas o muchas gotas húmedas de este líquido que puede estar contaminado o no contaminado, no lo sabemos, pero se debe manejar como tal. Y más si está en una bolsa amarilla o roja, pues evidentemente lo es, ¿no? Entonces, ojo, es muy importante para evitar algún escenario de riesgo o algún evento adverso, el manejar de manera precisa las bolsas una vez que están ahí juntas. No se tienen que recambiar, no se tienen que poner otra, no. A ver, es decir, la bolsa se lleva por un lado, debe ser una por una, no se tienen que estar encimando, ¿de acuerdo? Generalmente, insisto, cada unidad tiene las áreas designadas muy particulares. Si es por donde viene el camión, digamos, como de la basura, que es por un lado la empresa que se lleva los punzocortantes y los residuos biológicos, y por otro lado el camión municipal que se lleva pues, los residuos de basura municipal, que es la propiamente, es decir, un papel o la carpeta que se avienta y tal, ¿no? No hay que mezclar residuos húmedos con secos, como decía, y la recolección y traslado de estos residuos se deben utilizar los elementos del equipo personal de protección, ¿no? La que sigue, estos, por ejemplo, aquí en el ISSSTE, el personal de intendencia es el personal de una empresa subrogada. Nosotros estrictamente y categóricamente no tendríamos por qué darles equipo de protección, es decir, no tendría por qué darle una mascarilla, no tendría por qué darle un cubrebocas, una careta, etcétera, guantes ni nada. Sin embargo, al final del día, pues somos una institución y un hospital, entonces no podríamos, y por vocación y por sentido humano y digamos, esto de ser moralista y con un sentido ético de lo que hacemos, tampoco podríamos dejarlos así, pues bueno, si tu empresa no te los da, pues es cosa de tu empresa, ¿no? O sea, lo que hacemos es tratar de darles lo más que se puede en temas de protección, sin tampoco caer, digamos, en alguna acción que pudiera ser auditable. Porque, ojo, la semana antepasada tuvimos también una supervisión por el órgano interno de control, no, hace como 3 semanas creo,
en la que, por ejemplo, mencionábamos esto, ¿no? No, pues es que también nosotros le damos a veces material a los de intendencia. Ojo, dicen, ¿eh? Porque eso, si tú lo reportas como parte de tu consumo diario, nosotros en este hospital consumimos entre 130 y 150 equipos de protección personal diarios. Tenemos ahorita actualmente en este hospital que es COVID, bueno, híbrido, 49 camas ofertadas para pacientes COVID, 35 en hospitalización y otras 14 aquí abajo en urgencias. Lo máximo que tuvimos fueron 47 pacientes, pero al principio en abril nosotros reportábamos 30 camas, 26, 24 arriba y 6 abajo. Y siempre reportamos 120%, 130%, pues obviamente el C5, ¿no? La normativa o director general y todo el mundo así de, no, oye, necesitamos que subas tus camas porque tienes 120 y tantas camas sensables y puedes recibir a más. Y yo, espérame, ¿no? ¿Por qué espérame? Porque nuestro, digamos, sistema de flujo de oxígeno no da para mantener, por ejemplo, en hospitalización más de 20 ventiladores funcionando. Entonces yo no te puedo ofertar más, porque si los 50 o los 40 o los 100 que tú pides requieren el oxígeno, requieren el tubo en ese momento, el ventilador, pues habrá 80 que no lo tendrán y 20 que sí, ¿no? Pero al final del día sabemos que el oxígeno en un tubo no se distribuye así, entonces ninguno de los 100 llegará a tener la capacidad o digamos el flujo constante de oxígeno. Entonces son situaciones que uno tiene que saber manejar y surfear, ¿no? Entonces, esta gráfica o digamos, esta diapositiva y esta imagen, básicamente lo único que ejemplifica es lo que tenemos que ocupar. Hay gente que entra, por ejemplo, hay personal, y yo me incluyo, utilizo una bata de algodón, pero no utilizo más que estos zapatos de plástico, utilizo pues los Crocs o cualquier otro, ¿no? Una chancla y un Skechers, qué sé yo. Pero la idea es que sea un insumo que se pueda lavar y sanitizar. Después podemos utilizar, porque lo hacíamos aquí en el hospital, una bata quirúrgica desechable y encima el Tyvek. O en lugar de la bata de algodón, utilizábamos el de plástico, que es el desechable, encima el overall y encima una bata o una pijama quirúrgica. Entonces traíamos 3 capas y aparte saliendo de esa área, teníamos también, digamos, pues la zona del transfer que le llamamos, que es donde se incluye la regadera para poder realizar, digamos, el baño y el lavado de toda nuestra, pues de toda la piel y todo el cuerpo para tener, digamos, esa última medida de protección, ¿no? En algún momento pensamos instalar estas campanas o estas ondas que te sanitizan por medio de aerosoles y tal, pero uno de los doctores de medicina interna a cargo de la jefatura comentó que había revisado y presentó el paper donde pues, decían que este tipo de sistemas no tenían tanta eficacia, que era mejor pues bañarte y usar todas las medidas de seguridad como barrera, ¿no? Entonces dijimos, permítame, no. Entonces, es mi directora, ¿no? Que ya tenemos una junta ahorita, pero bueno. Entonces, digamos que de alguna manera todas estas medidas que menciono aquí, la mascarilla, la bata, el zapato, el cubrebocas, la gafa incluso, el gogle, la careta, los guantes, las botas estas o el cubrebotas del uniforme quirúrgico, no es escatimar, es invertirle en algo que te va a tener un beneficio. ¿Qué ole, George? Bien, bien, bien. Invertirle en algo que, sí, por supuesto, invertirle en algo, en un beneficio que, por ejemplo, el que acaba de llegar es Jorge, el del sindicato, y así llega y ¿cómo estás? Porque cuando haces las cosas bien, finalmente, yo creo que todo mundo lo ve y te lo aplaude, te lo reconoce, ¿no? Lejos de ser alguien que esté aquí, llega, ¿cómo estás, amigo? Gracias por lo que hicieron, de dar los roles de descanso, de emitir, digamos, estas medidas de seguridad. Él incluso en algún momento decía, tienes batas de algodón y ya, se acabó, ¿para qué andan buscando veroles? Y todo, a ver, espérame, si las puedo conseguir y puedo estirar la liga, lo voy a hacer. Porque al final del día eso fue lo que ahorita, a finales de junio, podemos decir que de los 2 compañeros que fallecieron, ninguno de ellos estaba, aunque sí activos, llevaban 15 días de su rol de descanso que no estaban en el hospital y trabajaban en otras instituciones. Por eso cuando hablaba de digamos, esta hibridez o esta mezcla o mezcolanza que hay en el sistema de salud, alguien que trabaja aquí en este hospital trabaja en otros 2. Y entonces para ti es difícil como administrador, pues digamos de alguna manera poder rastrear dónde se puede haber infectado. Pero mucho personal, más del 60% del personal que nosotros
digamos, mandamos o enumeramos o etiquetamos como personal infectado, trabaja en otras unidades y en ese momento estaba en su periodo de descanso de estas guardias, ¿no? Porque no existen guardias mínimas en estos roles de descanso. Entonces, la semana que le tocaba ingresar al trabajo, que tenía que venir al hospital, casualmente llegaba a urgencias, pero pues sí, con fiebre, con tos, con artralgias, mialgias y prueba positiva, ¿no? Entonces, es algo muy importante tener esto en cuenta. Si deciden entrarle a algo así para manejo de pacientes COVID, tiene que ser con todas estas medidas de protección. Insisto, no es escatimar, no es devaluar, no es al contrario, es algo que les va a sumar una vez que lo lleven a cabo implementado. Y pues obviamente es complicado hoy día conseguir a buen precio. Los Tyvek están arriba de 250, 300 pesos. No sé, las pijamas quirúrgicas arriba de 50, 100 pesos. Es decir, sí es un escenario pues un poquito difícil. Escuchaba al presidente decir justo ayer, antier, que pues ya estamos, lo peor del escenario económico, de la crisis económica ya se vio y yo creo que aún no llegamos ni a la mitad, ¿no? De lo mal que puede estar el país o que seguramente va a estar. Entonces, esta imagen creo que es importante que también se la lleven a casa. ¿Podemos la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Esta es quizás una imagen que nosotros en nuestros hospitales, o nuestras instituciones, o nuestros centros de trabajo, no vemos o no vemos con familiaridad. Generalmente, todos los residuos sólidos hospitalarios y similares que se puedan llegar a generar dentro del uso, dentro del actuar del día a día, deben ser separados en la fuente. Es decir, lo que hacemos con la basura en casa, ¿no? Que si es reciclable o no reciclable. Y ahora si es plástico biodegradable o no plástico biodegradable, o PET biodegradable o no. Generalmente nosotros deberíamos tener estos tres contenedores, que son el verde, el gris y el rojo. Hasta hace 2 años, este hospital en la Ciudad de México no tenía esos contenedores. Ahora tenemos como 5 lugares dentro del hospital con todos estos contenedores, los reciclables, los no reciclables y algunos que pueden ser de riesgo biológico. Pero esos, por ejemplo, evidentemente, pues se lo dejamos a quizás algún paciente que por ahí se sonó y lo aventó, lo tiene que aventar en el rojo, no en la bolsa negra, que es la basura convencional o la basura municipal. Generalmente sí es importante tenerlos perfectamente identificados, marcados y sobre todo acondicionados con las bolsas por color para poder identificar de alguna manera más rápidamente. Hay, por ejemplo, los primeros sets que nos trajeron de estos botes traían 5 botes y entonces generaban mucha confusión porque ahí tienen el dibujo del plástico y tal, fueron donados, ¿no? Entonces ya tuvimos que volver a hacerles unos stickers, volver a poner bolsas de colores y tratar de una vez de diferenciarlos en estos 3, ¿no? Entonces, pues, repetíamos 2, que eran casi siempre la verde y la gris, que son la reciclada y la no reciclada, ¿no? Entonces, sí es importante que esto lo puedan tener. Obviamente no vamos a poner una banda como esas y poner a 4 o 5 personas a separar los sólidos. Simplemente es algo en una bolsa que es la verde, algo en una bolsa que es la gris y algo en una bolsa que es la roja. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y forma parte de la concientización y la educación que no solo nuestro personal debe tener, sino también el público, de la gente, porque lo que hemos visto ahorita es que la gente pues prefiere vivir, digamos, en una ignorancia o prefieren ser críticos de todos los que estamos aquí, pero sin entender siquiera lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo la práctica médica o la práctica de rehabilitación o la práctica clínica. Entonces, pues bueno, creo que actualmente veía un tuitazo que decía que esto va a ser como la selección natural, ¿no? Pues el apto sobrevive y el que no, pues no. Es feo y es malo decirlo como médico, ¿no? Cuando tienes una vocación y has estado aquí en la línea o en la trinchera, como le dicen, tal vez yo no en la trinchera, pero sí surtiendo los cartuchos, ¿no? Y buscando dónde saco parque para no estar como digamos, con muchos lugares en donde hubo problemas. Recuerdo mucho el ISSSTE del regional de Oaxaca, en donde hubo pues un amotinamiento contra el sindicato y contra las autoridades, ¿no? Por la falta de material. Ok, la siguiente, por favor. Espero que no tengan amotinamientos ni nada de esto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tuvimos un periodicazo. Un fin de semana no teníamos Tyvek blancos.
y nos mandaron unos azules que eran los inmediatos, pero eran de goma, generaron un calor impresionante. Yo casi siempre me pruebo todos los equipos que traen bolsas mortuorias, equipos personales de protección, revisamos las especificaciones de los cubrebocas, hacemos gestiones a diferentes, no sé, fundaciones ISSSTE, PISA, Fundación México, Bancomer, es decir, tienes que tocar todas las puertas y de alguna manera probar las cosas, porque cuando me puse ese azul dije, se rompe, es malo, no lo queremos, pero no había otra, había que traerlo sí o sí porque no había más overoles. Tuvimos 3 enfermeras, 4 médicos que sufrieron, digamos, deshidratación leve moderada, crisis de ansiedad, entonces nos aguantaron 48, 56 horas esos trajes y los botamos, ¿no? La empresa terminó por donarlas, se las damos al personal de intendencia, a veces a los camilleros que trasladan pacientes, pero no al médico, no al terapeuta, no a la enfermera, no al administrador, no al... Entonces, ojo, yo creo que a veces el camino al infierno, como decía mi abuela en paz descanse, está empedrado de buenas voluntades. Entonces, a veces el querer hacer algo más allá de lo que quizás la norma te dicta, para un bien, puede resultar contraproducente. Se los digo, la norma no te especifica un overol, te dice una pijama quirúrgica desechable, pero pues uno por buscar, digamos, estas medidas de protección extra, se buscó y bueno, salió un poquito contraproducente. Esta última diapositiva, esta diapositiva de las últimas, habla sobre la separación en la fuente de los residuos, lo que les mencionaba con relación a los diferentes colores. Por ejemplo, cuando tenemos el de papel, cartón y vidrio, o sea, es un gris que puede ser muy tenue y un gris más Oxford, más intenso, pero no tenemos, digamos, a veces el insumo o las medidas para poder llegar y comprar. Si dame 1 kilo de bolsas gris Oxford o no sé, un gris fuerte y un gris bajo, o dame, pero la azul y la verde y la amarilla, sí la podríamos llegar a presentar, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto sí pudiera ser importante, tratar de realizar y llevarlo a cabo. Al menos lo que es papel y cartón, lo que es plástico y lo que es ordinario no reciclable, lo que es de vidrio, por ejemplo, las botellas, hay todavía muchos, pues la coca y los jugos son de vidrio, y sobre todo el aluminio. Entonces, cuando nosotros nos donaron estos de 5 botes, pues venían así, pero no podíamos identificarlo claramente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue simplificárselo al personal, ¿no? Y a la gente. Entonces, normalmente existe una gran variedad, pero estas son las principales, ¿no? Que es el color amarillo, que es por ejemplo, el color ano, el color rojo, el color gris, el verde, el azul y un gris más fuerte, un gris intenso, un gris Oxford, creo que le llaman este gris. Entonces, esto es importante tenerlo como parte de hoy día, porque digamos que si Cofepris, si Semarnat o alguna institución de estas que van y les gusta fastidiar a veces a los que estamos ahí haciendo muchas cosas en pro de, esto es observable, ¿no? Y esto es algo que puede ser de alguna forma sancionado y pudiera ser algo muy sencillo al final del día, ¿no? Entonces, creo que vale la pena invertirle o tener en mente que ahora con esto de la contingencia y la emergencia del SARS-CoV-2, van a ser cosas que tal vez obviábamos, pero que tienen que estar muy bien ahorita supervisadas, muy bien revisadas, seguramente van a estar legisladas nuevamente, las van a volver a presentar como propuestas de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que perder de vista todo este tipo de escenarios, que lejos de ser algo que nos fastidie, tendría que ser, como insisto, parte del día a día y algo muy normal y común en nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Como les había dicho, nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, en nuestra unidad, qué tipo de residuos son los que llegamos a tener, ¿no? La idea es identificar, insisto, esto es como un ejemplo, cada unidad tendría que llegar a definir qué porcentaje de sus residuos son biocontaminados, cuáles son químicos radioactivos, los que tenemos servicio de radiología e imagen. Hay hospitales que tienen pues, gamografía, resonancia, entonces ya utilizan, digamos, sustancias radioactivas. Y los residuos comunes, ¿no? Que no presentan riesgos, que son los de basura municipal. En promedio, pues yo pensaría que el 70-80% es entre basura municipal y residuos comunes.
Sin embargo, depende mucho el tipo de pacientes y la población y el perfil epidemiológico de lo que manejemos, ¿no? Entonces, es importante tratar de identificar estos tres digamos, tipos de residuos. La que sigue, por favor. El tratamiento de los residuos hospitalarios en el área de terapia física y rehabilitación consiste, y esto ya es como un resumen un poquito, en transformar las características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso, o bien menos peligroso, efectivamente, ¿no? La idea es hacer, digamos, nuestro entorno y las condiciones tanto de trabajo más seguras para poder dar o poder presentar escenarios de almacenamiento, transporte y disposición final de mucho mayor seguridad a las que hoy día tenemos. Esto es importante, insisto, nosotros no tenemos este camioncito que hace todo aquí, que procesa y tal, pero sí tenemos botes que podemos ir pintando y diferenciando en determinados colores para identificar una tipología muy particular de cada, digamos, cada basura, cada residuo. Entonces, una vez que nosotros empecemos a hacer esto, no tendremos tanto problema en realizar pues, todo lo que, si bien es cierto, no, es nuestra obligación, ¿no? Desde ser ciudadanos hasta ser personal sanitario, ¿no? O administradores de un hospital o de un centro de rehabilitación, o a nivel estatal, ¿no? Algo así, digamos que todo este engranaje y cada una de las partes es importantes. La que sigue, por favor. Cuando hablaba de los procesos extrainstitucionales o intrainstitucionales, hablo, por ejemplo, con relación también a estos métodos que se recomiendan para la, digamos, la depuración, la clasificación, el almacenamiento o incluso la limpieza. Tenemos un internamiento controlado, que es como el área de acopio. Tenemos otro escenario que puede ser esterilización por autoclaves o como las que están a un costado, la incineración y la desinfección por microondas. Cada instituto, cada lugar tiene muy particularmente, digamos, una infraestructura para tal o cual. En mi hospital, por ejemplo, tenemos tanto la esterilización por autoclave como la desinfección por microondas y obviamente un internamiento controlado. No tenemos un incinerador. Actualmente, hace un año estaba como en proceso ya del arrendamiento y tal, pero bueno, estamos procurando tenerlo para poder contar con estos 4 tipos de métodos para tratar este tipo de residuos. La que sigue, por favor. Ok, esto responde el manejo intra y extra hospitalario. Nosotros en nuestros, digamos, en nuestros hospitales o nuestros centros de rehabilitación, tenemos evidentemente la generación, debemos buscar el almacenamiento, la recolección y un almacenamiento central y después tratarlo con cualquiera de los 4 procedimientos que se mencionaban para finalmente realizar esta disposición a la, pues no sé, a la empresa, a la persona, al instituto, a la secretaría que tiene que realizar el transporte externo. Y estos evidentemente dan un tratamiento final, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra chamba es sobre todo en el almacenamiento y la recolección, porque casi por default el almacenamiento central o un centro de acopio siempre existe. Y el tratamiento, aunque pudiéramos tenerlo o no, no tendría que formar parte de, estrictamente hablando, sobre todo por el tipo de residuos que se generen. Y eso es muy diferente, insisto, de un hospital a un centro de rehabilitación, ¿no? La que sigue, por favor. Hey, estoy aquí. Muy bien, para llevar a casa. Nosotros generalmente siempre tenemos un resumen. Para llevar a casa, el COVID-19 vino a cambiar nuestra forma de vida. Debemos realizar mejores protocolos de bioseguridad. Debemos realizar, digamos, en la terapia física, siendo uno de los pilares para la recuperación de nuestros pacientes, debemos realizar un escenario de seguridad para todos ellos, porque al final del día podemos ser, como dice en el quinto renglón, como existe la normativa clara, existe desde 1993, 90 y tantos, es aplicable
es replicable, sobre todo para el uso del EPP y el manejo de los residuos biológicos infecciosos. Ignorante a juris, no de excusa, es decir, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, y el desconocimiento de todo esto no necesariamente nos va a sacar de un problema. Ojo, no solo, como dice mi mamá, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra o le jala la pata. Entonces, tiene que haber, digamos, un momento, no sé, una reunión, una sesión en la que exista todo esto que nosotros llamamos retroalimentación, o lo que, como decía inicialmente, el aterrizar todo el conocimiento que llegamos a tener. Porque uno lo tiene, pero ¿de qué sirve si no lo puedes transmitir a los demás, a la gente que es operativa o a tus subalternos, ¿no? Muchas gracias. Espero no haya sido muy tediosa la charla. Estos son mis datos. Cualquier pregunta o cualquier comentario, me pueden enviar un correo electrónico. Aquí en el hospital, como les decía, tenemos el curso de cirugía articular y artroscopía. Llevo a cabo también ahorita un protocolo de investigación sobre la capacidad aeróbica en pacientes con un síndrome de apnea obstructiva del sueño, el SAOS de grado moderado. Competimos, y esto es muy interesante, ¿eh? Se compite a nivel nacional por una beca para poder realizar la investigación. Y esto de competir y realizar este protocolo me permitió poder accesar a, digamos, a la plataforma de investigadores de la institución, pero sobre todo al recurso para poder generar los escenarios de seguridad y, digamos, los que para el bien del hospital y de la comunidad que atendemos. Nosotros dentro de este proyecto hicimos precisamente una sala de rehabilitación para poder tener pasantes de rehabilitación, residentes de medicina del deporte, un curso de alta especialidad de ortopedia, rotación al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Creo que es interesante lo mucho que se puede hacer, sobre todo hoy día en lo que nosotros llamamos medicina basada en gestión. Es lo que finalmente con proyectos de mejora, proyectos administrativos, proyectos clínicos, médicos, ensayos controlados, podemos accesar a mucho más presupuesto del que se tenía contemplado inicialmente, ¿no? Entonces, creo que es algo muy interesante de comentar y ojalá pues les sirva o les haya servido esta para poder entender cómo va a ser ahora esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva normalidad. Pero que, insisto, tendría que ser algo que debimos haber hecho pues desde hace mucho, ¿no? Creo que desde antes que yo naciera, ¿no? Muchas gracias, doctor Tania. Berto, muchas gracias. Doctor Felipe de Jesús, muchas gracias. Definitivamente un tema de suma relevancia, muy importante, y más nosotros como centro de rehabilitación acá en el estado de Oaxaca sabemos que solo existimos o existe el CRE y el CRIT, ¿no? Entonces, siendo una parte medular para temas de rehabilitación, nosotros como centro de rehabilitación y educación especial.